vamos a dar un pantallazo sobre una síntesis sobre lo que hablamos ese día, que es una enfermedad que en donde se afecta el páncreas, las células betas, se produce un déficit o no hay producción de insulina, que es una hormona que actúa en el metabolismo de los hidratos de carbonos. Entonces ahí se produce, ahí empieza la enfermedad. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente o infanto juvenil, que es más frecuente antes de los 15 años, o ahora actualmente se está viendo con mayor frecuencia en pacientes con mayores de edad, supongamos 25, 28, 30 años, en donde el paciente necesita la insulina para el tratamiento. Después tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes en donde se trata con hipoglucemiantes orales, que es no insulino dependiente. Y después tenemos otros tipos de diabetes, como ser diabetes gestacional, que se da en el tercer trimestre del embarazo. También tenemos diabetes producida por fármacos, como ser con el insumo exagerado de corticoides. Bueno, entonces una vez que teníamos el pantallazo de los tipos de diabetes, decíamos que los síntomas eran sed intensa, pérdida de peso, muchas ganas de comer y a pesar de eso pierdo peso. Aparte de ello, visión borrosa, nerviosismo, taquicardia, y orinar mucho de noche, sobre todo, o durante el día. Siempre nos consultan con síntomas muy puntuales como orinar mucho y tener mucha sed intensa. Bueno, a partir de ahí nos vamos a manejar que hay dos tipos de complicaciones, agudas y crónicas. Las complicaciones agudas, vamos a hablar hoy de complicaciones agudas y el otro jueves de complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son las hipoglucemias, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar o hiperglucémico. ¿Qué es la hipoglucemia? Nosotros hablamos que los valores normales de glucemia en sangre es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Hipoglucemia quiere decir que la glucemia baja por debajo de esos niveles, 60, 50, 40, y a partir de ahí empezamos con ciertos síntomas que son muy importantes que ustedes conozcan para que a partir de ahí ustedes sepan cómo manejarse, cómo tratarse, o bien si en qué momento tengo que ir a un centro de emergencia para el tratamiento. Entonces, las hipoglucemias se producen cuando el nivel de glucemia va por debajo de 70 miligramos. ¿Cuándo se produce? Cuando me pongo mucha cantidad de insulina. Muchas veces hay pacientes que no ven bien y se ponen la insulina más de lo que el médico le indicó. O bien tienen un exceso de hipoglucemiantes orales, por ejemplo las sulfonilureas, que son las más frecuentes, por ejemplo el Daonil, el Eunucon, el Envial, la glimepiridas, que ustedes seguro la toman con frecuencia, son medicamentos. Esas son las que más producen hipoglucemias. Entonces yo para tomar con el desayuno estos medicamentos es muy importante no tomar en ayuna, desayunar primero y tomar la medicación. Y tampoco salir al banco, ir a cobrar, hacer fila y cuando vengo a la casa tomo la medicación, o bien algunos toman la medicación y no desayunan y ahí viene el problema. Entonces, también poca ingesta de alimento, ejercicios intensos, que ya le van a explicar a ustedes bien cómo es la preparación que tienen que tener cuando hagan actividad física. Otra situación que produce hipoglucemia, por ejemplo, es el alcoholismo. El alcoholismo disminuye el azúcar y más aún si no comí nada. Y si
ciertos fármacos como ser los beta bloqueantes, que son medicamentos que se les indican para problemas cardiovasculares. ¿Qué síntomas tengo cuando tengo esta situación? Esto es muy importante, saber cuándo estoy hipoglucémica. Por ejemplo, sudoración intensa. Mi piel se pone pálida, sudorosa, comienzo a transpirar, empiezo a tener una sensación de hambre, alteraciones en la vista, cansancio repentino, nerviosismo, mareo, a veces sensaciones de nerviosismo exagerado como euforia, palpitaciones, vómitos, dolores de cabeza, sed intensa, náuseas, somnolencia, angustia, alteraciones en el habla. Muchas personas hablan con la lengua como trabada y muchas veces los confunden como que están ebrios. Entonces, desorientación, temblor y el pulso rápido. En una palabra, la hipoglucemia, la sensación que yo tengo es de humedad, piel húmeda, sensación de transpiración, al contrario de lo que es la hiperglucemia, que ya vamos a ver, que es piel caliente, lengua seca, que le llamamos nosotros lengua de loro. Entonces la hipoglucemia es humedad, sensación de piel húmeda, y la hiper es sensación de piel caliente, lengua seca, etc. Ya vamos a ver. Bueno, ¿cómo se trata la hipoglucemia? Agua con azúcar, jugos de fruta, cucharada de hielo dulce, gaseosas o glucosa en gel. Si tenemos pérdida de conciencia, es importante que un familiar nos asista, o en caso contrario, un familiar llame a una ambulancia al 911 para que nos auxilien, porque a veces solo con tomar agua con azúcar no reaccionamos, entonces tenemos que llamar a un servicio de emergencia importante, porque en ese momento nuestras células nerviosas no están oxigenadas ni están recibiendo un alimento importante, y esa pérdida de conciencia, en vez de ser 5, 10, 15, 20 minutos, demora mucho tiempo hasta que volvemos a reaccionar y se producen con el tiempo secuelas neurológicas. Entonces, ante una hipoglucemia, si en el acto no soluciono el problema, llamo al 911 para que me hidraten, para que me hagan el tratamiento que corresponde. Bueno, otra de las complicaciones, la cetoacidosis diabética, es lo opuesto a la hipoglucemia. Es cuando el cuerpo no puede usar la glucosa como energía y comienza a descomponer grasa, produciendo cetonas que acidifican la sangre, que acidifican nuestro medio interno. En la cetoacidosis diabética, la glucemia supera los 400 miligramos por decilitro de azúcar en sangre, teniendo en cuenta que lo normal es de 70 a 110. Y aparte hay presencia de cetonas en la orina. Los síntomas son cansancio, malestar general, sed intensa, el aliento a acetona, que es un aliento a manzana, que se lo sienten los pacientes con hiperglucemia muchas veces, orina abundante, respiración profunda, náuseas, vómitos, dolores abdominales, calambre, piel caliente, y nunca se dan todos los síntomas, sino muchas veces la piel caliente, como sacas la lengua y está seca, lengua bien deshidratada, he orinado mucho, a veces se llega a la pérdida de conciencia. Y pueden ser los factores desencadenantes procesos infecciosos que son muy frecuentes en los diabéticos, sobre todo en las mujeres, infecciones urinarias a repetición,
o problemas de tipo respiratorio como neumonía, gripes o cualquier estado febril puede descompensar o cualquier proceso infeccioso, ya sea en la piel, algún absceso, algún forúnculo o alguna pieza dentaria que esté en mal estado, me puede producir hiperglucemia y llevarme a la descompensación. Esto necesita el tratamiento urgente, actuar ante esta situación y llamar al médico de cabecera o bien a un servicio de emergencia para que nos solucione esta situación de hiperglucemia, de cetoacidosis, que también va acompañada con pérdida de la conciencia. Por eso es muy importante estas charlas para que ustedes sepan cuándo estoy hipoglucémica, hiperglucémicos, y lo que tienen hoy actualmente la gran ayuda es el aparatito de glucemia para hacer el monitoreo. Otro estado es el estado hiperosmolar o hiperglucemia, que se caracteriza por una deshidratación severa en glucemias altas. Esto también requiere internación y hablar al 911 para que nos solucionen esta situación. Esto también puede ser producido por un proceso infeccioso, como les dije recién, y los síntomas son orinar mucho, sed intensa, cansancio, a veces un dolor abdominal intenso y pérdida de apetito. Bueno, ya le dije los factores desencadenantes, las infecciones, la insulina insuficiente, por ejemplo, un mal seguimiento en el plan alimentario y un estrés emocional o estrés físico. El estrés emocional como muerte de un familiar o físico, algún traumatismo, alguna intervención quirúrgica que tengan que hacerle y a ustedes que están nerviosos, estresados. El estrés nos forma, acá hay un papel importante porque muchas veces el estrés produce mucho aumento de la glucemia en sangre y mucho impacto en la parte emocional. Y bueno, y el tratamiento, como les dije, es tratamiento que lo va a hacer el médico de cabecera o bien van a acudir ustedes al servicio de 911 para que lo asistan. Siempre ante la duda, más vale que llamen a un servicio de emergencia, más aún si hay pérdida de conciencia, para que lo asistan. Y a su vez, estas clases justamente es para que ustedes sepan cómo mantenerse con las glucemias normales, cómo me debo cuidar, si tengo una muela en mal estado, ir al odontólogo en su momento, o alguna lesión en la piel, ir al dermatólogo, hacer la consulta a tiempo, porque eso va a evitar todo un problema familiar y para ustedes también podemos prevenir una internación con atenderlos a tiempo en su momento de urgencia, de emergencia. Bueno, ¿qué preguntas quieren hacerme? ¿Si han entendido bien todo lo que expliqué? Bien. Entrelazados, ¿sí? Van a ir con las manitos ahí en la nuca y voy a tratar de juntar los codos hacia adelante, ¿sí? Y ahora trato de juntar los codos hacia atrás. ¿Se siente ahí atrás como tira? Bien, vamos a hacer 5 veces todo eso, ¿sí? Adelante, atrás, adelante, atrás. Bien, va. Bien. Ahora levanten un brazo, ¿sí? Ahí. Y con el otro voy a agarrarme debajo de la muñeca. Esta cosa. Eso. Y voy a tirar hacia el lado de la mano que está agarrando el brazo. ¿Sí? Bien, que estire todo el lateral del torso, ¿sí? ¿Tira? Sí. Bien. Cambio, voy a agarrar ahora el otro bracito, tiramos
Bien. Muy bien. Ahora, levanto la punta del pie, apoyo un talón y voy a llevar la cola hacia atrás. Que estire. ¿Se siente? Sí. Bien. Cambio. Levanto la otra punta, el otro talón, saco cola. Que estire. Bien. Repetimos. Con una pierna, aguanto, que se sienta el tironcito y cambiamos. Muy bien. Ya crecimos 2 centímetros. Bien, chicos. Si quieren tomar té, café, algo, tenemos ahí al fondo, mientras nos preparamos para la siguiente charla, ¿sí? Creo que ya está conocida de talleres anteriores, ¿sí? De nutrición. Bueno, ustedes la semana pasada tuvieron con la licenciada Páez un taller muy bonito en donde se dio un paneo general en realidad sobre un plan alimentario. Sabemos que los planes alimentarios tienen que ser personalizados, por eso es importante que ustedes vayan a su nutricionista porque las patologías, las enfermedades no se presentan solitas, ¿sí? La mayoría de los pacientes diabéticos tienen una combinación de muchas enfermedades, ¿sí? Por eso que el plan alimentario tiene que ser personalizado. Igual vamos a hablar un poquito, bueno, la doctora ya les había hablado de la hipoglucemia y la hiperglucemia, que es lo que se trata este taller, pero la semana pasada cuando hablaron con la licenciada Páez hablaban mucho sobre los carbohidratos, sobre las proteínas y las grasas. Sin embargo, por ahí no se saben bien qué son ni cuáles son los alimentos, por ejemplo, los alimentos fuentes de estos macronutrientes. ¿Por qué son macros? La mayoría de los alimentos, cuando hablamos de alimento, es alimento y no preparación, ¿sí? Hablamos de la manzana y no de la tarta de manzana, ¿sí? Están compuestos por estos grandes macronutrientes, serían nutrientes. Por ejemplo, tenemos, ¿cuáles son los alimentos ricos en carbohidratos? Los cereales, las legumbres, ¿sí? Eso es como para, más o menos como para que se vayan orientando en lo que vamos a ver después. Las proteínas, los alimentos ricos en proteínas sabemos que son las carnes, los huevos, y los ricos en grasas son generalmente los aceites y las grasas, ¿sí? La grasa vacuna, la grasa, bueno, la margarina que sería un producto, ¿sí? Yo lo que quiero llegar es a que hablemos del índice glucémico. No sé si alguien escuchó hablar del índice glucémico. ¿Nunca? Bueno, el índice glucémico es la respuesta que tiene mi cuerpo ante el consumo de un alimento, ¿sí? Por ejemplo, que yo consumo azúcar común. El azúcar común está compuesta en 100% por carbohidrato, ¿sí? Un tipo de carbohidrato que se absorbe rápido. El índice glucémico, ¿qué pasa? Se aumenta rapidísimo la curva de glucosa en la sangre, ¿sí? Ustedes ya saben que por eso se prohíben o no, ¿sí? Entonces, cada alimento tiene una respuesta diferente en la glucosa que en mi sangre, ¿sí? Es como que yo tengo una curva y cuando consumo el alimento o sube mucho o baja o se mantiene estable. Entonces, ¿para qué es importante que ustedes conozcan cuáles son los alimentos que me aumentan mucho el azúcar en sangre o que me mantienen estable, ¿sí? Es para que ustedes puedan seguir su plan alimentario y que puedan seleccionar día a día lo que voy a consumir para poder mantener la glucosa estable, ¿sí? ¿De qué depende? Nosotros tenemos índice glucémico, tenemos alimentos que tienen bajo índice glucémico, que tienen medio índice glucémico y alto índice glucémico. Bueno, ¿de qué depende el índice glucémico? Nosotros acá los factores que influyen, por ejemplo, en el proceso. ¿Se acuerdan cuando la doctora recién les habló de que en la hipoglucemia, es decir, cuando yo tengo mi azúcar baja en sangre, que podían tomar para recomponerse un jugo o, por ejemplo, azúcar en agua, ¿sí? Porque depende del proceso, ¿sí? Por ejemplo, el jugo de naranja me aumenta mucho más rápido el azúcar en sangre que si yo estaría comiendo la fruta, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a seleccionar cómo consumirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a preferir? La fruta, ¿por qué? Porque tiene fibra, ¿sí? Por eso es que también es más lenta la absorción. El jugo, que estoy tomando solamente jugo, que aumenta rápido el azúcar en sangre,
también de la maduración, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la licenciada Páez le había dicho la semana pasada que era mejor que ustedes elijan la fruta verde? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras más madura está la fruta, más me va a aumentar el índice glucémico, es decir, más rápido me va a aumentar el azúcar en sangre. Entonces voy a elegir la manzana que no esté madura, o sea, voy a ir al mercado, voy a seleccionar casi todo verde, voy a intentar consumirlo así, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Tiempo de cocción. Y acá, en el tiempo de cocción se refiere a, por ejemplo, no cocer tanto el arroz, no cocer tanto los fideos cuando los voy a poner a hervir, no cocer, por ejemplo, acá hay un método muy lindo que ya está, que científicamente ya está comprobado, ustedes lo deben haber escuchado esto de cocinar el arroz, cocinar la papa, cocinar los fideos y después congelarlo, ¿sí? Muchas veces nos han preguntado esto si realmente es cierto que yo puedo consumir eso, y es verdad, ¿sí? Cuando yo voy a cocer un arroz, lo dejo enfriar y luego lo congelo, se crea un almidón que es resistente, ¿sí? Ese almidón resistente lo que hace es que se absorba lento luego cuando yo lo consuma, ¿sí? No lo voy a comer congelado, lo voy a recalentar, pero ese almidón ya quedó modificado, ¿sí? Entonces hagan esas cositas en la casa de cocinar el arroz, cocinar el fideo, cocinar la papa, después congelarla y después volverla a descongelar, ¿sí? Y ahí yo lo voy a poder consumir y el almidón va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, también en el tiempo de cocción, la forma, por ejemplo, ¿cómo voy a elegir yo? En la papa, ¿cómo prefiero elegir la papa? Prefiero, por ejemplo, no consumirlo en puré, porque se absorbe muy rápido, por lo tanto mi curva de glucemia va a ser rápida también. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? La voy a cortar en cubitos, la voy a cocer, que no esté muy cocida, si es que no la voy a congelar, muy cocida, y la puedo consumir así. El fideo al dente, todo tratemos el arroz, tratemos de lavarlo, quitarle los almidones, que salga el agua ya transparente y recién cocinarlo al arroz, ¿sí? Por ejemplo, la composición de un alimento. Esto es importante, más o menos conocer cómo se encuentra compuesto un alimento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, como decíamos, tenemos el azúcar. El azúcar está compuesto al 100% por carbohidratos, ¿sí? Al 100%. Entonces, mi curva de mi índice glucémico va a ser muy alto, porque en el momento me va a aumentar la glucemia. No así con las carnes. ¿Por qué? Porque la carne en composición no tiene carbohidratos. Y si no tiene carbohidratos, generalmente el índice glucémico es nulo o bajo, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a consumir la carne y me va a aumentar el índice glucémico, ¿sí? Esto hablando de los alimentos solitos, ¿sí? Los alimentos, carne por un lado, huevo por el otro, lo mismo que con las grasas. No es que yo voy a tomar un poco de aceite, pero que como un poquito de manteca, por ejemplo. No es que voy a tener un pico de glucosa, eso no va a pasar. Pero ¿por qué es importante saber este índice glucémico o cómo está compuesto este alimento? Porque después, cuando yo hago una preparación, yo voy a saber que no voy a poner toda mi comida carbohidratos puros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo mezclo diferentes alimentos, por ejemplo, ¿no les dijeron muchas veces que se hagan un sanguchito a media mañana? Un sanguchito de jamón y queso. ¿Por qué? Porque el pan tiene un índice glucémico alto. Sin embargo, el queso, como tiene proteína, tiene un índice glucémico bajo. Es decir, cuando yo hago la combinación, yo lo que voy a hacer es que mi glucemia sea más estable, porque yo a ese que tenía alto le estoy bajando con la proteína de ese queso, ¿sí? Lo mismo, también me dice la presencia de fibras. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Yo tengo un pan blanco. Un pan blanco tiene un índice glucémico, es decir, que alto. Es decir, que mi respuesta en sangre va a ser diferente, va a ser muy alta si yo consumo un pan blanco a que se consumiera un pan negrito, ¿sí? Ustedes muchas veces en los consultorios, los que vienen, la mayoría, los que han pasado por mí, sabían de que yo les había contado que el pan negrito tiene más grasa, ¿sí?, que el pan blanco. Pero en este caso, hablando de diabetes, la presencia de fibra es importante en ese alimento, en ese producto que es
hacer que se absorba lento, que se retarde esa curva, que no haya picos, ¿sí? Que lo que nosotros tenemos que evitar son los picos de azúcar, los picos que se me dispare mi curva, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se hagan tampoco tantas correcciones, ¿sí? Sino acá hay mucha gente que se hace correcciones y correcciones todo el tiempo. Si nosotros sabemos elegir ese alimento, yo les aseguro que vamos a mantener un índice, vamos a mantener una curva estable, una curva de glucosa estable, ¿sí? Presencia de grasas, de proteínas, lo que yo les decía. Tratemos de combinar alimentos, ¿sí? De no consumirlos solitos. Ahora, yo lo que le sugería a las doctoras la vez pasada es que a mí me gustaría que ustedes escriban en algún papelito y nos vayan dejando las dudas, ya sea en recepción o ya sea en el consultorio mío, para que nosotros realmente podamos responder a las inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? Cosas que vayan dejando todas las semanas, vayan dejando y podamos nosotros ir haciendo talleres también en base a eso, ¿sí? Porque hay muchas veces que no se animan a decirlo en público, entonces por ahí está muy bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo, sí, pero sobre la alimentación quieren preguntar. El pan tostado, sí. El pan tostado y el pan común son iguales. Son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre el pan tostado y el pan común? Es que en el tostado lo único que hacemos es deshidratar, ¿sí? Igual, en el pan tostado, ¿qué es lo que tiene, incorporando otras patologías? El pan tostado me da mayor saciedad, ¿sí? Entonces por eso como yo mastico, pienso que estoy comiendo un poquito más, eso también me llena un poquito más, ¿sí? A diferencia del pan solito. Pero, ojo, tengan cuidado con el pan tostado por la costra, ¿sí? La costra es tóxica. Si se lo hacen, ¿vieron las parrillitas esas que se hacen sobre la hornalla? Bueno, eso es tóxico, esa costra es tóxica. Entonces lo ideal es que lo dextrinicen, es decir, que lo hagan en el horno. Cuando lo hacen en el horno no se forma esa costra que es irritante para el estómago. Entonces por ahí si tienen alguna gastritis por ahí, tal vez es el pan, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Las tortillas y los bollos, Sí. ¿se pueden comer? A ver. Las tortillas. Sí. No es que no se puedan comer, siempre es como que todo se puede comer, pero hay que ver en qué momento y cuánto es lo que voy a comer, ¿sí? No es lo mismo que yo me coma una mini tortilla, hablando depende de las patologías. No, las tortillas esas caseras. Tortilla de parrilla. Ah. Bueno, vos tenés que fijarte los ingredientes que tiene. ¿Qué tiene la tortilla de parrilla? Tiene harina, tiene grasas y nada más, ¿sí? Como le digo, ya va a depender específicamente de cada uno. Si estamos tratando de un plan para diabetes y obesidad, un plan para diabetes, gastritis, obesidad y no sé, o hipertensión, ahí si fueras hipertenso no lo podrías comer por la sal que le pones. Si tuvieras una dislipemia tal vez no lo podrías comer porque te estás cuidando con las grasas. Ahora, si sos solamente diabético, es posible que sí lo puedas comer, pero va a depender de lo que vos tengas en el total de tu día. No, en el índice glucémico es alto, pero ¿por qué? Por la presencia de harinas, ¿sí? Todas las harinas tienen un índice glucémico alto, pero por ahí si yo te diría que elijas algún pancito que le puedan poner una semilla, que le puedan poner, por ejemplo, fibra, tipo pancito de sésamo, sí. Dígame, por ejemplo, los chipá, Sí. se hacen con harina de mandioca. ¿Eso se pueden comer? Bueno, ahí hay una diferencia, no hay una diferencia en el índice glucémico según el tipo de harina. Es un cereal, están hechos o con cereal o con van a ver que hay un montón de tipos de chipá que se hacen con harina de mandioca o con harina integral o con harina común, eso ya va a depender del lugar, pero no hay una diferencia entre cada una de esas harinas. El índice glucémico va a ser igual porque es un índice glucémico que se da al cereal en sí, ¿sí? Entonces, ahora, si vos vas a consumir eso, hay que medirse, ¿sí? Por eso te digo, va a depender de lo que consumamos a lo largo del día. Si vos vas a desayunar con eso y ya a la tarde ya tendrías que reducir un poquito el resto del pan, ¿sí? Eso va a depender. Aparte el chipá lo que tiene, que también tiene quesos, hay que ver si te tenés que cuidar, por ejemplo, con las grasas, a ver qué tipo de queso están poniendo ahí, si son hipertensas, si la adición de sal que tiene ahí, ¿sí? Lo ideal es que siempre se hagan en la casa, ¿sí? Traten de volver a lo primitivo, ¿sí? Dejemos lo
falta, nosotros tenemos buenas verduras, tenemos buenas frutas, tenemos buenos ingredientes como para volver a lo primitivo, de volver a consumir leche, volver a consumir los huevos, volver a consumir, por ejemplo, las carnes. Hagamos preparaciones más caseras, ¿sí? No vamos para cosas compradas. Eso es una de las cosas más indispensables, porque las cosas ultraprocesadas son las que tienen mayor índice de glucemia, ¿sí? Así que tratemos de llegar a eso. De todas maneras, como les digo, cuando ustedes tengan dudas, déjenlas allá, que nosotros sí se lo vamos a responder, ¿sí? Igual hay un montón de veces que nos tocan las puertas en el consultorio para preguntarnos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna? Sí. La frecuencia de consumir, por ejemplo, arroz, fideos, en una semana. Eso va a depender de tu plan alimentario, pero normalmente vos podés acompañar una vez al día con una porción muy pequeña, ¿sí? Vos, cuando tengas tu plato, en tu plato, vos vas a tener que dividir tu plato primero en medio, ¿sí? No tengo un pizarroncito para mostrarles, pero vos vas a tener tu plato, vas a tener al medio del plato, o sea, la mitad, trata de que sean todas verduras, ¿sí? Todo verduras, ya sean, ahora en el invierno traten con las verduras cocidas, ¿sí? Háganse salteados. Hay mucha gente que nos dice que en el invierno es imposible hacer esto y no es cierto, ¿sí? Por ahí quedan más ricas las verduras todavía cocidas. El otro, después, al otro medio que quedaba, hacelo como en tres, ¿sí? Al otro medio lo vas a hacer en tres partes. Entonces, el tercio ese que te quedó, ese pedacito, lo puedes consumir ya con arroz o alguna legumbre. ¿Por qué? Porque también está muy bueno incorporar eso para poder hacer más rica toda tu comida, toda tu preparación, no rica de gusto, sino rica en nutrientes, ¿sí? Porque ahí vos le vas a aportar fibra. Por ejemplo, si vos pones unas lentejas, estaría buenísimo que pongas unas lentejas. Y el otro 2/4 que te quedó del plato, que sea alguna proteína, ¿sí? Que ya sea, por ejemplo, una proteína de carne, o que puedas llegar a hacer huevos, que también está muy bueno para que ustedes consuman. Y ustedes saben que sigue siendo económico el huevo, ¿sí? Así que siempre vayan con el huevo a consumir. Pero siempre la cantidad de carbohidratos va a depender de tu plan alimentario, ¿sí? Por eso no dejen de ir a su nutri, porque ella es la que les va a guiar, ¿sí? Pero generalmente, en reglas generales, se puede consumir carbohidratos. Siempre también teniendo en cuenta lo que yo he tenido en el desayuno y lo que yo ya he tenido en la merienda, ¿sí? Las cantidades que yo he tenido. Porque si yo me he comido 4 panes a la mañana, me he comido 4 panes a la tarde, y yo para el almuerzo ya no tendré carbohidratos, ¿sí? Eso ya va a depender de cada plan alimentario, ¿sí? Pero traten de hacerse su platito y de ver. Igual ya creo que vamos a tener que hacer unos talleres de planes de alimentación saludable con un plato inteligente, ¿sí? Para que puedan ver las proporciones de los alimentos y de los macronutrientes, ¿sí? De las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos, ¿sí? Además, Por ejemplo, los productos light. ay, los light. Los light. Pues yo en este Sí, momento me he vuelto adicta Sí. a los glicines light. A los glicemos, bueno, hay una controversia muy grande con el tema de las palabras. Primero, que mientras yo selecciono los productos light, eso inmediatamente, psicológicamente me da pie a que yo quiera consumir más. ¿Por qué? Porque son light, ¿sí? Entonces, no nos guiemos por eso. Creo que la mayoría de la gente que ha pasado por mí, yo siempre les he dicho, no se compren nada que diga dietético, ¿sí? Podemos consumir de todo, pero tratemos de ver las cantidades, ¿sí? Ni siquiera yo siempre les he dicho, ni siquiera quesos descremados, ni leches descremadas, los compremos porque también todo lo que dice el layo dietético, ¿qué pasa? Es más caro. Y si yo encima voy a consumir más, pero mi bolsillo va a llorar, así que tratemos de elegir los productos comunes, pero miremos las cantidades. En el caso de ustedes, como son diabéticos, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la mermelada? Ahí sí le hago un parate. En la mermelada yo sí no voy a tratar de comprar una mermelada común, ahí sí voy a tener que comprar una mermelada que sea sin azúcar, ¿sí? Como por ejemplo, no sé si alguien probó la marca Emet, es una marca que es barata, que viene en un pote de plástico, es barata, es rica, y realmente está hecha con edulcorante, ¿sí? No tiene azúcar y no se le nota, porque hay otras que se le notan mucho, ¿sí? Aparte, de todas maneras, la mermelada es para untar, no es para cucharera, ¿sí? Eso ya pónganselo, que
para untar, ¿sí? Bueno, y edulcorantes sabemos que lo ideal es usar el edulcorante, sabemos que el edulcorante igual aumenta el índice glucémico, eso también hay que tenerlo en cuenta, igual me dispara mi curva de glucosa, entonces lo ideal es que no consuman edulcorante, lo ideal es que, como les decía la licenciada Páez, que traten de ir por ejemplo, al tecito, al café, sin edulcorante, sin stevia. Lo ideal es que elijas stevia. Sí, stevia en hoja, ¿no? En hoja. Sí, a ver, todos los edulcorantes están procesados, todos, y todos me aumentan el índice glucémico. Ahora, lo ideal es que elijamos la hoja, pero si no elegimos la hoja porque realmente no podemos o porque no tenemos disponibilidad de llegar, por ejemplo, al mercado a comprarlo y tenemos que elegir un edulcorante en el súper, y ahí va a depender de la tolerancia de cada uno. Yo si tengo que recomendar alguno, seguramente vamos a elegir, no sé si vieron en la góndola del súper que tenemos una parte que tenemos los edulcorantes que son comunes, ¿sí? La parte original, digamos, por ejemplo, en el Cidaye tenemos el rojito con blanco, ¿sí? Y después tenemos una parte que es toda amarilla, ¿sí? ¿Esos qué tienen? Sucralosa, ¿sí? ¿Qué es la sucralosa? La parte no dietética, la parte es de la caña de azúcar, o sea que también es natural, ¿sí? Y después tenemos otra parte que es verde, que es la línea stevia, ¿sí? Si yo tengo que elegir, voy a elegir la de la stevia. En segundo término, elegiré la sucralosa. La sucralosa es mucho más rica, ¿sí? Por ahí si no toleramos algunos, vamos con eso. Y al último elegiremos los otros que ya tienen ciclamato y que tienen otro tipo de edulcorante que por ahí la mayoría no soporta, no tolera, ¿sí? Hay mucha gente que no tolera el gusto metálico que tiene un edulcorante. Pero lo que sí quiero dejarles en claro, stevia de Bolivia no se consume, ¿sí? Muchos se compran el tarrito ese chiquitito que viene con la cucharita pequeña y endulza muchísimo. Y el stevia no es así, el stevia no endulza así. El stevia tiene un residual amargo, ¿sí? No endulza tanto. Entonces, si ese me endulza muchísimo, quiere decir que está adulterado, ¿sí? Tratemos de buscar todos los productos que consumamos que sean productos que estén autorizados, ¿sí? Cómprenlo en lugares, por ejemplo, los súper, en algunas dietéticas, traen productos autorizados, fíjense y lean las etiquetas. Lean que diga aprobado por ANMAT, ¿sí? No se compren cualquier cosa, porque si no realmente van a llegar a una intoxicación, ¿sí? La leche sin lactosa. ¿Qué quieres saber de la leche sin lactosa? ¿Se puede tomar? Sí, la puedes tomar si la toleras y te gusta y te cae mejor, sí. Sí se puede. Sí, si te gusta, sí. Es simplemente un confort para tu intestino. Sí, nada más que eso. Por eso si la toleras está perfecto, pero si vos toleras también la leche común, también la podés consumir. Sí, eso ya depende de la tolerancia. No quiere decir que tenga menos grasa, que tenga menos calorías ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente no tiene lactosa. El edulcorante Coni. ¿Vale? Coni. ¿Cuál es? Coni. No lo escuché. Es industria argentina. Bueno, hay muchas marcas, ¿no? Eso lo venden en el mercado, en la dietética. Ajá. Bueno, vos fíjate que esté autorizado. No es dulce, es más tirado. Un saborcito. Bueno, como te digo, vos fíjate, hay muchas marcas. Tenés la marca Barney, el Tui. Es impresionante la cantidad de edulcorantes que hay. Pero vayan probando. Bueno, si es con stevia está bueno, entonces, pero vayan probando. ¿Sí? Vayan probando a ver cuál les gusta, o vayan rotando también los edulcorantes. A veces uno se termina cansando de uno, o a veces el té me queda mejor con uno y el café me queda mejor con otro. Eso también pasa, pero traten de dejarlo en los edulcorantes. Yo sé que es difícil, pero traten de dejarlo directamente y tomar el café solito, el té solito. Sí, es difícil, pero sí se puede. Sí, es No te la acostumbrado. y sí que va a hacer. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. ¿No? Bueno, entonces como les digo, yo los invito por favor a que puedan escribir sus dudas y dejarlos ya sea en recepción o me lo dejan un ratito en el consultorio para que nosotros base a eso podamos hacer alguna respuesta a esas dudas que tengan. ¿Sí? Y el pan ese que dicen en las rodajas, que dice doble salvado. Sí, esa es la cantidad de salvado que se le pone al pan. ¿Sí? Hay panes muy
blanco, es como sequito, Sí. ¿sí? Pero como les digo, no está mal, está bien siempre y cuando sea la porción adecuada. Eso lo vas a tener que ver con tu Nutri en tu plan alimentario. ¿Ok? Bueno, listo. Estado, levantar así la rodilla. Bien. A ver. Todos. Bien. Bajo. Bien. Ahora, yo voy a decir derecha y tenemos que levantar el brazo derecho. ¿Sí? Pero vamos a empezar acá, con las dos manitos tocándonos los hombros y desde ahí vamos a levantar. ¿Sí? ¿Estamos? Derecha. Bien. Bajo. Derecha. Eso. Casi levantar a la izquierda. Bueno, bajo. Y si digo izquierda. Bien. Listo, chicos. Ahora vamos con los pies. Vamos a levantar las rodillas, ¿sí? La misma metodología. Si yo digo izquierda. Bien. Si yo digo derecha. Bien, no lo puedo confundir. Yo quería que levanten un brazo. Muy bien. Ahora, vamos a combinar todo. ¿Sí? Pero, manitos acá. Yo digo derecha. Levanto la mano derecha. Y la pierna derecha. Eso, ahí mira para arriba algunos, ¿no? Pensando. ¿Estamos? Bien. Izquierda. Bien. Bajo. Y vamos para la otra. Izquierda. Bien. Derecha. Muy bien. Derecha. Bien. Ahora, complicamos un poquito más. ¿Sí? Si yo digo derecha, mano derecha y el pie izquierdo. Ahora sí, ¿no? ¿Estamos listos? Manitos acá. Izquierda. Bien, bien. Bajo. Bien, abajo. Derecha. Bien, levanto bien ese brazo. Muy bien. Izquierda. Bien, abajo. Izquierda. Bien, abajo. Derecha. Muy bien. Bien, ahí, ¿eh? Perfecto, chicos. Sí. Ya trabajaron, ya movieron las piernitas, los bracitos y acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a seguir con la próxima charla, que es de enfermería, ¿sí? Bueno, los conceptos de enfermería que yo voy a hablar están referidos a cómo es el mantenimiento y el traslado de la insulina. ¿Sí? Bueno, generalmente cuando vamos a retirar la insulina de la farmacia, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan una bolsita que viene con la insulina. Así nos dan una cajita y un gel conservante para mantener la temperatura de la insulina. ¿Sí? Bueno, esto una vez que nosotros llegamos al domicilio, lo que hacemos es tenemos que almacenarla y transportarla adecuadamente. ¿Sí? El almacenamiento, nos dan la insulina y la guardamos en la heladera, sobre todo en las puertas para mantener la temperatura de 2 a 8 grados. Esa es la temperatura que se mantiene. Otro tema. Bueno, la insulina tiene que estar fuera del alcance de los niños para que ellos no tengan contacto con la insulina. Otro tema que tenemos que ver es que la insulina no esté vencida. ¿Sí? Ese es otro tema. Como decía recién, cuando retiramos la insulina, si no está utilizada, la tenemos que conservar entre 2 y 8 grados y generalmente le ponemos en la puerta de la heladera para que no se contamine con los alimentos, si lo ponemos en la parte central. Bueno, una vez que ya usamos la insulina, ya la podemos
mantener la temperatura ambiente, por lo menos hasta 30 días nos dura, pero siempre respetando menor a 30 grados de temperatura. Tenemos que tener en cuenta que no tiene que tener exposición a la luz solar ni al calor, porque si no ya pierde eficacia la insulina. Ese sería uno de los cuidados que hay que tener. Bueno, el otro tema es cuando tenemos que viajar. Bueno, cuando tenemos que viajar tenemos que tener en cuenta de llevar la insulina, supongamos que con nosotros adelante, o sea, supongamos si tenemos que viajar, no dejar el despachado en la bodega, sino llevar con nosotros mismos la cantidad necesaria, las indicaciones del médico, porque si mandamos la insulina, despachamos la insulina en la bodega, la presión, el calor van a afectar. Bien. Bueno, el transporte. Sí, es aconsejable un estuche térmico. Como decía, este es un separador y acá tenemos los conservantes, ¿sí? Para que se mantenga la temperatura de la insulina. Otro tema que es importante es que no hay que congelar. Bien. Bueno, preparación correcta para poder manipular. Bueno, acá lo importante es que si tenemos que lavar las manos con agua de jabón, ese sería el primer punto. Y después tenemos que preparar la insulina. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar, ¿sí?, el color de la insulina, si es la marca que tiene, y controlar si no tiene grumos, si no está turbio, y la fecha de vencimiento. ¿Sí? Eso es lo importante. Después, bueno, para administrar sacamos el capuchón, desenroscamos el otro capuchón y ya tenemos la aguja lista para. Y acá se hace, se pone 2 unidades, ¿sí?, es para comprobar el flujo de la insulina. Y de ahí apretamos para que salga una gotita de insulina. Bueno, después se selecciona la dosis adecuada. Bueno, ahora la administración correcta. Bueno, en este caso tenemos que seleccionar dónde vamos a poner la insulina, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo, no sé si tengo bien. Acá se selecciona, supongamos que vamos a poner el abdomen, ¿en qué lugar vamos a poner? Acá tenemos una casillita. Después lo mismo le vamos a dar una fotocopia de esos puntos de aplicación para que ustedes sepan cómo ir rotando el punto de aplicación. Bueno, acá este es un esquema que hicimos para ver dónde se puede aplicar, ¿sí? Estos son los puntos de aplicación de la insulina. Ese es para el abdomen. Acá tenemos para los muslos y los glúteos. Bien, en esa zona, ¿ves? Ahí, en esos puntos se puede hacer la aplicación, se hace la rotación. Bien, bueno, una vez que se prepara la insulina, ¿cierto? Una vez que ya está preparada, lo que hacemos es destapar y elegir el lugar donde lo vamos a poner. Supongamos que el abdomen, agarramos algodón con alcohol y hacemos, limpiamos. ¿Sí? Separamos la cantidad que está indicada por el médico, 4, 5, 10 unidades de 20, y a 90 grados aplicamos la insulina y dejamos 10 segundos para que se absorba. ¿Sí? Generalmente en el abdomen es donde más rápido se absorbe la insulina, seguida del brazo, del muslo. ¿Sí? Esa es la técnica, 90 grados.
Se espera 10 segundos y se retira la aguja. Después, bueno, se saca con cuidado. Hay que tener en cuenta que hay personas que tienen la visibilidad reducida, entonces en este caso la familia tiene que colaborar. Se le enseña al personal de enfermería, le enseña al personal médico, al familiar cómo se tiene que administrar insulina en el caso de las personas que no tienen la buena visibilidad de la visión. Y si no, centro de salud más próximo para que, bueno, ahí reciban la atención. Una aguja, ¿cuántas aplicaciones puede durar? ¿O hay que descartarla cada vez? La aguja generalmente se descarta. Ahora hablamos del punto de rotación. Es la que recién estábamos mostrando con índice. Esto se debe rotarse permanentemente. Acá, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo. Acá puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y de este otro lado también. Se rota para evitar complicaciones como la hipertrofia, que sería un engrosamiento del tejido graso, o la lipoatrofia, que sería pérdida de grasa. Bueno, y la absorción ahí están los puntos donde vamos a aplicar la insulina. Tenemos el abdomen, el brazo superior externo, los glúteos. La velocidad de absorción es más rápida así, el abdomen. ¿Recuerdan? Tocar hombro y levantar, ¿sí? Ahí, ¿sí? Ahora se va a complicar esto. Vamos ahí, ¿sí? Bien. Muy bien. Y ahora yo voy a decir izquierda, pero hay que levantar la mano derecha. ¿Se entiende? Se entiende, pero no se comprende, ¿no? Bien, solo manito arriba, ¿sí? Yo digo izquierda. Bien. Sí, está bien, algunos. Tengo que levantar la derecha si yo digo izquierda, ¿no? Abajo, abajo. A ver, derecha. Bien, sí, al revés, bajo. Suban y bajen, ¿sí? Izquierda. Bien, casi, ¿eh? Derecha. ¿Seguro que es de la derecha? Bien, ahora vamos con los pies. Vamos a levantar. No es necesario que levanten así, ¿sí? Si me cuesta mucho, solamente levanto un poquito y vuelvo a apoyar. No quiero que me caiga nada. Bien, vamos con... Sigo, si yo digo izquierda, tengo que levantar la pierna derecha. Izquierda. Bien. Derecha. Bien. Izquierda. Bien. Y ahora sí. Pierna y brazo. ¿Sí? Pero no lo complicamos tanto. Si yo digo derecho, brazo derecho y pierna derecha. ¿Estamos? Izquierda. Bien, no mantengan, suben y bajen. Igual yo estoy viendo acá y aprobando y reprobando lo que no pueden. Derecha. Bien, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, derecha. Bien, muy bien. Tomamos asiento. Muchas gracias por la participación. Tomamos asiento y ahora seguimos con consejos de podología. Y del calzado correcto. Cuando hablamos de medias, preferentemente siempre se recomienda que sea 100% de algodón, porque es un material que absorbe mejor la transpiración. Y si pueden cambiársela 2 veces al día, mejor. Cuando hablamos de medias claras, nos referimos porque hay pacientes que tienen neuropatía y no sienten cuando se lastiman. Entonces, con un color claro de medias, pueden observarse el sangrado y ahí curarse y desinfectarse para prevenir futuras lesiones, ¿sí? Generalmente se recomienda
que la media no tengan costuras o que se la den vuelta. ¿Para qué? Para no provocar ampollas si es que la piel se humedece por la transpiración. Y el tema del elástico para que no corte la circulación y por el retorno venoso sobre todo, ¿sí? Las características del calzado ideal es, sobre todo la principal, es que sostenga el pie, donde en el empeine, para que el pie cuando nosotros hagamos el paso no se vaya hacia adelante y produzca fricción, ¿sí? La longitud del calzado siempre se recomienda que sea 1 centímetro más de lo que el paciente calza. ¿Para qué? Para que no haya un impacto cuando nosotros hacemos la pisada, ¿sí? Y sobre todo eso también es que se sujete, porque si el calzado es muy justo va a provocar heridas, sobre todo en lo que es la zona apical de los dedos. Siempre medir el dedo más largo del pie, porque no todos los pies son iguales. Tenemos la fórmula egipcia, el dedo grande es el más largo. La fórmula griega, que el segundo es más largo que el primero, y después la cuadrada, que son iguales. Si yo me compro un calzado midiendo el dedo grande, cuando el segundo es el más largo, provoco lesión en el segundo dedo, ¿sí? El ancho siempre se considera, siempre se mide de lo que es la primera cabeza metatarsial a la quinta. Este es el ancho del pie, es el que hay que medir cuando nosotros nos vamos a probar un calzado, ¿sí? La altura del taco siempre se recomienda entre 2 a 4 centímetros. Menos de 2 no, porque sobrecargamos el talón y por ende la columna. Y más de 4 tampoco, porque sobrecargamos la zona metatarsial y por ende la rodilla y la cadera, ¿sí? La altura de la caña, de la parte de atrás del calzado, nunca tiene que pasar la zona de los maleolos, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos la pisada, si nos pasa el maleolo, nos va a raspar y nos va a producir una herida. Y siempre tratando de que el calzado sea lo más cómodo posible, ¿sí? Que se adecue al pie. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un juanete y el calzado es duro y va a rozar al costado, ¿sí? La suela, se recomienda que sea suela de goma, que es la que mejor sostiene el pie cuando nosotros vamos a hacer la pisada, ¿sí? Lo ideal es siempre revisar el calzado antes de colocarlo, sobre todo la parte de arriba, que no haya ninguna costura, y en los bordes que pueda provocar una ampolla, una lesión. Revisar la plantilla, que no esté desgastada, que siempre tenga una buena cámara de amortiguación para cuando nosotros realizamos la pisada, justamente nos sostenga el pie y no nos provoque ningún tipo de herida. Debajo de la plantilla siempre viene como unos cuadrados o unos redonditos. Si la plantilla está muy desgastada, eso va a provocar una ampolla, ¿sí? Revisar que no tenga que no esté arrugada la plantilla. Generalmente nosotros decimos que no todo calzado es para todo tipo de pie. El calzado se tiene que adecuar al pie, no al revés, el pie al calzado, ¿sí? Las puntas generalmente del calzado siempre recomendamos que sea redonda o cuadrada, nunca en punta, porque eso provoca que los dedos estén muy encimados. Y por ejemplo, si la uña está larga de un dedo, va a lastimar el otro, ¿sí? Entonces siempre que el paciente pueda mover el pie dentro del calzado. Se recomienda comprar el calzado a la noche. ¿Por qué? Porque a la noche está un poco más inflamado el pie y se va a comprar el adecuado. Si yo me compro a la mañana cuando el pie está finito, a la noche ya no lo voy a poder usar, ¿sí? Y tener en cuenta siempre que si voy a hacer actividad física, comprarme un calzado que sea para eso, ¿sí? ¿Alguna
duda? No se consiguen casi medias con un 100% de algodón. Y hoy en día ya no viene 100% algodón. Es un drama, hay que recorrer toda Salta para Conseguir un buen calzado. Ahora, bien, la mayoría del calzado de la media es industrial. Pero bueno, siempre se pide que se lea la etiqueta lo más parecido al algodón. Hoy en día viene un 80%, creo que ya nada viene 100%, pero bueno. O vienen con puño muy ajustado. Muy ajustado. No se puede conseguir ese drama. Más importante sobre las medias es usarlas al revés, justamente para que esa costura no roce con la piel de los dedos, sobre todo. Y el elástico lo pueden. Y al elástico, lo ideal es, comprar sin elástico. Vienen unas medias que son para diabéticos, que no traen el elástico, pero si no, cortarlo para que no ajuste y no corte la circulación, sobre todo. Es invención. Así es. Las ortopedes venden medias así. Soy la kinesióloga de turno tarde acá de servicios propios y bueno, vamos a hablar sobre la neuropatía periférica diabética, ¿sí? La neuropatía periférica diabética es una complicación neurológica de la diabetes, en las cuales complica el 25 al 50% de los pacientes y se da mayormente en la diabetes tipo 2, y en los cuales el daño es de las fibras nerviosas periféricas. ¿Sí? Ese daño resulta disfunciones sensoriales y motoras. ¿Sí? Las sensoriales es la pérdida de la sensibilidad y la motora es pérdida de la fuerza muscular y su funcionalidad. ¿Sí? El factor de riesgo principal es la hiperglucemia. Acá el doctor habló de las complicaciones de la hiperglucemia. Bueno, una de ellas es la neuropatía, que provoca daño microvascular y un estrés oxidativo. ¿Bien? Cuando hablamos del sistema nervioso, vamos a hablar de la neurona. ¿Sí? La neurona, vamos a dibujar una neurona, tiene un axón, dendritas y un botón sináptico. ¿Sí? Cuando hay una lesión, la lesión es acá, en el axón, ¿sí? En el axón y en la mielina. Entonces hay una dificultad en su potencial de acción y en sus resultados para la conexión de otras neuronas, ¿sí? Lo que resulta síntomas como una hipoestesia. La hipoestesia es la disminución de la sensibilidad. El dolor neuropático, ¿qué es lo que el paciente me dice? Siento un hormigueo, que me pincha, ¿sí? Todas esas sensaciones de dolor es el dolor neuropático, ¿sí? Siento una descarga eléctrica, también te dice, ¿bien? La declinación de funciones motoras, estoy perdiendo la fuerza, ¿sí? Yo no puedo estar mucho tiempo parado, ¿sí? Esa pérdida de fuerza que el paciente va diciendo a medida de la vida cotidiana. ¿Ya? Y problemas de equilibrio y la propiocepción en la marcha, ¿sí? Es decir, me voy para un lado, pierdo la constancia de mi marcha, ¿sí? Y te va diciendo más o menos que va perdiendo el equilibrio a medida de que vamos haciendo una anamnesis. ¿Bien? El enfoque de la rehabilitación multidisciplinaria, que habíamos hablado de la importancia del médico, el endocrinólogo, el neurólogo, para su control. También tenemos que tener un nutricionista para una dieta adecuada, que hablaba la licenciada, le dijo que es personalizada. Y enfermería para el monitoreo general de los signos vitales y también la medición y la aplicación de la insulina. O, si bien si es vía oral o inyectable. La educación, la podología, que habíamos hablado recién, la licenciada, del mantenimiento, el cuidado del pie, el calzado, ¿sí? Y la educación física, que es muy importante para regular y adecuar de manera prolongada la actividad
entonces evaluar el miembro inferior global o cada uno de los músculos del miembro inferior, ¿sí? La sensibilidad, si tiene pérdida del tacto, si siente las vibraciones, si siente las presiones, si siente el frío, si siente el calor. Equilibrio y la propiocepción, ¿sí? Acá entran algunos ejercicios de la propiocepción de equilibrio para mantenerse de pie, ¿sí? Le decimos al paciente que esté de pie, con los ojos abiertos, y sí, cuánto tiempo demora en perder la inestabilidad. El siguiente es si cierro los ojos, en cuánto tiempo pierde la inestabilidad, ¿sí? Hay que evaluar eso. Y bueno, el objetivo es identificar la necesidad y establecer las líneas de base para seguir a la fase 2, que es la rehabilitación del kinesiólogo. ¿Bien? La intervención. Bien, hicimos una anamnesis, una evaluación física global y vamos a ver ejercicios personalizados, ¿sí? Adecuado al paciente. La terapia manual, la educación sobre el cuidado del pie y sobre la marcha. El objetivo es mejorar la función, reducir el dolor y prevenir complicaciones futuras. ¿Bien? La fase 3 es el monitoreo, ¿sí? El paciente tiene que tener una constancia, ¿sí? En este tratamiento, ya sea con el profe de educación física y también con nosotros, ¿sí? En el servicio. Las reevaluaciones periódicas, ¿sí? Porque tienen estadios agudos o crónicos, ¿sí? Y bueno, mantener y mejorar la adaptación de cambios en las condiciones del paciente. ¿Bien? Acá, la terapia de ejercicio, vamos a dividir en ejercicios aeróbicos, ¿sí? Que es para mejorar la función nerviosa y reducir el dolor, ¿sí? Los ejercicios aeróbicos implican un gasto cardiovascular, por ejemplo, bicicleta, caminar, correr, la natación, que también hay que preguntar al paciente si es que hace alguna actividad fuera de los profes y fuera de la kinesiología, si hace algún baile, si hace natación, ¿bien? Y ejercicio de fuerza, para aumentar la fuerza muscular y reducir el dolor neuropático, ¿sí? Acá tenemos implementamos pelotas, implementamos mancuernas, ¿qué más puede ser? Bandas elásticas, que estamos con la banda elástica que tiene un pacientito, ¿sí? Todo eso para ejercer fuerza, para ir aumentando la fuerza muscular del paciente. Ejercicio de equilibrio, habíamos hablado que también pueden perder el equilibrio, la propiocepción en la marcha. El paciente llega a nuestro consultorio y tenemos que evaluar la marcha. ¿Cómo él llega hasta pivot? ¿Bien? Mejorar el equilibrio, reducir el riesgo de caídas. ¿Sí? Ahí podemos trabajar con diferentes niveles, las paralelas, con conos, con bosus. Ese azul que está acá, pacientita, eso es un bosu, tiene una base y un borde que pierde la inestabilidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ir trabajando para que se sientan más cómodos y más eficiente la marcha, ¿sí? Para que pierdan el miedo, es decir. Bien, más allá de los ejercicios globales, la técnica de manejo del dolor, ¿sí? Porque el paciente va con mucho dolor. Ahí entra la maquinaria que tenemos nosotros. La magnetoterapia, el ultrasonido y el TENS, ¿sí? La magnetoterapia, ultrasonido y el TENS son analgésicos, antiinflamatorios, regenerador de tejido, eliminan desechos, ¿sí? Que cuando hay, en la fisiopatología habíamos hablado que cuando hay daños se producen inflamaciones y acumulación de desechos, ¿sí? Esta maquinaria ayuda a que eso se regule, ¿bien? Y gracias a la fisioterapia también
emocional del paciente, ¿sí? Y motivacional para que tenga una participación activa de su enfermedad, ¿sí? Sea autosuficiente y aumente su calidad de vida. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Ya creo que quede claro, ¿sí? Que es una enfermedad crónica. A lo que nosotros venimos es a demostrarle acá el dibujito, ¿sí? Que es donde se acumula el azúcar, que es un conducto de sangre, donde los puntos amarillitos o blancos sería el azúcar acumulado en sangre. Acá sería a la izquierda, sería normal, a la derecha ya con mucha glucosa en sangre, ¿sí? O el azúcar. El azúcar es glucosa y la glucosa la utilizamos para generar energía, ¿sí? Ese funcionamiento quiero que entiendan, ¿sí? Entonces, sabemos que la actividad física, ¿sí? Es una buena herramienta para la prevención y el control de la diabetes, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno, chicos, a ver, lo que estamos hablando nosotros es la complicación que tiene el sedentarismo, ¿sí? El sedentarismo y sus consecuencias, ¿está? Nosotros la semana pasada hablábamos de la actividad física regular y programada que tenemos que realizar todos, ¿sí? A ver, ¿quién de acá realiza actividad programada? Levanta la mano. ¿Quién realiza actividad de acá? Ajá, no son muchos, ¿no? A ver. Bien, Lucía, perfecto, vos también, perfecto. Bien, entonces ahora, los que no levantaron la mano, también levanten la mano. ¿Así? Eso, bueno, a partir de ahora ustedes también tienen que hacer actividad física programada y regulada, ¿sí? Por profesionales sí es posible, ¿estamos? Pero también tener en cuenta qué hacemos con el resto del día, ¿está? ¿Qué hacemos con el resto del día? ¿Cuánto tiempo yo más o menos entreno en el día? Entreno 1 hora, más o menos. Bueno, el día tiene 23 horas más, ¿está? Y en esas 23 horas tenemos que estar pensando también en movernos. Tenemos que estar en movimiento, chicos. Si nosotros entrenamos y después las otras 23 horas yo estoy sentado así viendo la televisión, y bueno, no va a tener mucho efecto, ¿estamos? Y las complicaciones del sedentarismo van a llegar igual, ¿sí? Entonces, tener en cuenta de la actividad física programada que estuvimos hablando la semana pasada es importante, pero el movimiento en el resto del día es necesario, ¿sí? Si yo tengo que salir a comprar pan, o el nutricionista me dice, tengo que salir acá a 2 cuadras, y si yo agarro el auto para irme 2 cuadras, y medio que, no quiero decir una palabrota porque me están grabando, pero medio que no, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, eso para tener en cuenta, ¿sí? Las dificultades del sedentarismo, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Y el tener en cuenta la actividad física programada y el movimiento. ¿Está? Bien. Bien. Como dijo el profe, si no nos movemos, el sedentarismo nos afecta mucho más allá de la diabetes, ¿sí? Que tenemos, sin hacer actividad física, vamos a aumentar de peso, podemos llegar al sobrepeso, una obesidad futura, ¿sí? Lo que provoca eso es incrementar el tejido adiposo o la grasa corporal y disminuir la masa muscular, por ende la fuerza, ¿sí? Y por eso también nos acarrea problemas musculoesqueléticos, ¿sí? Que como les dije, la debilidad muscular, que como decía la compañera que pasó anteriormente, que por ahí al ser débiles también va a involucrar en la marcha o en la caminata, y vamos a perder el equilibrio y todo va cambiando, va de la misma mano, digamos. También al incrementar tejido adiposo en el cuerpo, vamos a correr riesgo de enfermedades o patologías cardiovasculares, ¿sí? Ser más propensos a infartos o accidentes cardiovasculares, ¿sí? Y también nos afecta la salud mental, ¿sí? Como la depresión, la ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, el profe dijo que
voy a entrenar 1 hora y 23 horas voy a estar sentado viendo tele, voy a estar ahí y me voy a descansar de ver tele y voy a querer comer algo. Eso ya sería la ansiedad, ¿sí? Bien. Bueno, abajo pusimos una frase que dice que la diabetes no es el único problema, ¿sí? Que el sedentarismo afecta todo el cuerpo, ¿sí? Pero la diabetes deriva mayormente del sedentarismo. ¿Vamos? Bien. Bueno, acá quisimos poner algunos datos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud propone hacer una X cantidad de tiempo de actividad física. Lo sabemos. Lo estuvimos viendo la semana pasada también, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Lo que importa está, lo más importante está en el resto del día, ¿sí? En el resto del día yo tengo que estar en movimiento. Desde jugar con mi hijo, con mi nieto, ya dije, salir a comprar algo, poder hacerlo caminando, ¿sí? Hoy en día se sabe que todos debemos hacer 8.000 pasos por día, ¿está? 8.000 pasos por día como mínimo para reducir el 54% de las posibilidades de riesgos cardíacos, por ejemplo, ¿sí? Que hoy estamos hablando de diabetes, podemos hablar en otro momento de otra cosa, ¿sí? Bueno, y acá yo también quiero poner al tanto de un profesor que me enseñó también en Buenos Aires, que él me decía lo que les dije recién: entrenar es importante, pero el moverse es necesario, ¿sí? Moverse mucho es necesario. Para todos nosotros es necesario moverse. ¿Estamos? Bien. Sí, bueno, vamos con el tratamiento que creemos nosotros, ¿sí? Que es lo que ya recomendamos en la clase anterior, que realicen actividad física regular, ¿sí? Programada y adecuada por profesionales, ¿sí? Eso sería en un principio. Y después romper mitos y barreras que uno mismo se las propone, como por ejemplo, a veces levante la mano quien nos puso de la excusa que no tengo tiempo para hacer actividad física. Pero lo hago igual. Bien, eso es un mito, si bien le quedó de... No está solo tiempo, o si también va acorde a distintas patologías de cada persona. Exactamente, por eso vamos a la excusa que uno mismo pone que no tiene tiempo. Como les demostré recién, sentaditos pueden estar viendo su serie o su novela o el noticiero y estamos moviendo los pies, las manos. Eso no nos lleva mucho tiempo y es moverse, ¿sí? Como dijo el profe, moverse más. Hay el segundo mito, que yo creo que también lo utilizamos mucho, es que estoy enfermo o soy muy grande para empezar a hacer actividad. Y vamos ahí a lo que decís vos. No es así, tiene que ser la actividad adaptada, adecuada, de acuerdo a la edad, a alguna patología si la tienen, ¿sí? Por eso es importante que sea programada y adecuada por profesionales, ¿sí? Bien. Otra, que no puedo ir a un gimnasio, ¿sí? Tranquilamente puedo hacer actividad física en mi casa, al aire libre, ¿sí? Como dijo el profe, si voy a comprar y tengo a 2 cuadras del negocio, agarro, me pongo las zapatillas y camino, no el auto, ¿sí? Profesor, yo por ejemplo camino alrededor de una mesa grande, voy caminando así, 50 pasos por la mañana y 50 pasos por la tarde. ¿Eso puede servir? Sirve. Porque estoy en mi casa, como las veredas está todo hecho un desastre y tengo miedo de caer. Está muy bien lo que hace usted. Sí. Sí, ahí va, en que la mayoría pone excusas de que no puede ir a un gimnasio por los tiempos o porque no
puede pagarlo, usted sin ir a un gimnasio, por su ejemplo. A mí me gustaría salir, pero no puedo porque está todo en malas condiciones. entiendo. Las Bueno, calles, ahí usted misma ya adecuó su actividad, ¿sí? Y la hace en su casa. de acuerdo a mis necesidades. Exactamente. Bien, usted no pone excusas. Yo en el tiempo del COVID, que tuve COVID en casa, bueno, era salir, yo tenía una Golden, una perrita Golden, la que me llevaba a caminar, y bueno, en tiempo de COVID no podía, ella enferma y yo enferma. Entonces hicimos eso, 10 vueltas, ella me seguía por atrás, 10 vueltas por un lado, en la mesa grande, y 10 vueltas para el otro lado. A la noche y nos quedamos tranquilos la hora. Muy bien. O sea, cosas que se puede hacer en la casa. Exactamente. Sí. Y bueno, y algunos dicen que el ejercicio es aburrido, ¿sí? Cada uno tiene que buscar, ¿sí? Lo que le apasiona, lo que le atraiga. Por ejemplo, mi papá no le diagnosticaron diabetes y no hacía nada. Hasta que empezó a buscar y se encontró con el padre y ahora juega al padre. Es que uno toma conciencia al tiempo. Exactamente. Hay que buscar, practicar. Un problema, distintas patologías, ahí toma conciencia. Así es. Bueno, no todos cumplen con los mitos esos, algunos ya los rompieron, pero bueno, los invito a romper esos mitos. Como ya le dije en la clase anterior, nosotros con el profe estamos acá a la mañana y a la tarde hay otra profesora. Si alguien quiere sumarse con una actividad física regular y programada, estamos a su disposición. Lo que quería comentar, a lo mejor mucha gente de aquí no lo sabe, yo empecé en ese tiempo, porque la doctora me diagnosticó, la doctora Campero, diabetes. Empecé en ese tiempo porque yo también tenía, la doctora la atendió a mi mamá, de generación a su vez completo, tuvo 21 años así, entonces yo me dejé estar. Y en ese tiempo que contraído, como dice que, como le dice la doctora, hay una predisposición de madres, sí. Entonces la doctora también un día estaba mal, bueno, también me diagnosticaron diabetes. Y bueno, mientras cuidaba a mi mamá, yo no tenía conciencia de mi problema. Pesaba 16 kilos más. Después que se partió mi mamá, tomé conciencia. Y empecé en ese tiempo con Ravera, que para mí fue fantástico el plan, yo lo digo poniendo nombre que no debería ser, ¿no? Empecé y hace 12 años en este momento sigo. Ahora estoy en SOS, que tenemos una profesora fantástica, que es gerontóloga, y hacemos 3 veces a la semana gimnasia postural. Eso nos sirve para todo nuestro cuerpo, para nuestra mente también. ¿Dónde es esto, perdón? Ese queda en Pueyrredón al 800. Al 800. Es también del IPS. Es prestado del IPS, pero es fantástico porque tenemos, que se llama Alicia, nuestra profesora, y lo que hacemos en este momento, o sea, lo que yo hago, porque empecé haciendo aparatos y caminatas, me acuerdo, hacíamos muchas caminatas afuera. Y bueno, y pasaron los años, entonces ahora, problema de columna, también hago la postural. A lo mejor con un simple papelito, en una clase hacemos miles de cosas. Con un globito hacemos miles de cosas. Con un palito hacemos miles de cosas. O sea, hay muchas cosas. Con un papel, y ahí es increíble. Así que no sé si hago mal en invitar. No, está perfecto. Bueno, ahí habrán escuchado. Ella hace actividad física acá en un lugar, así que bueno, estoy invitándolo. Lo que sí tengan en cuenta, chicos, es la dificultad del sedentarismo, ¿sí? El sedentarismo es lo que nos lleva a esto. Entonces, realizar actividad física programada está muy bien, tratan de buscar profesionales, en lo posible, porque no todos pueden, pero estar en movimiento, ¿sí? Estar en movimiento y la actividad física programada. Recién preguntamos quiénes hacían actividad y algunos nos levantaron la mano. Invitamos, ella y yo, invitamos a
invitados a que hagan actividad física, ¿sí? Por ejemplo, acá lo pueden hacer. ¿Estamos? Esperamos, hay algunos que vienen acá. ¿Quiénes son los que vienen acá? A ver. Sí, señor, a vos te conozco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, esa gente viene acá y no sé, me imagino que la pasan bien. No creo como nosotros, pero bueno, intentemos hacer actividad. ¿Estamos? Bien. Más que agradecerles, bueno, vamos por finalizado. Los tres profesores de acá son hermosos. Bueno,